secreto es Jesús. Muchos preguntan buscando respuestas, muchos anhelan buscando consuelo. Todos buscamos saber el secreto de la felicidad. Ese secreto es Jesús, tu Dios Salvador. Ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, que la respuesta final del secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús, no busques más. Ese secreto es Jesús, solo Él da paz. El secreto de la vida. Ese secreto es Jesús, tu Dios Salvador. Ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, que la respuesta final del secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús, no busques más. Ese secreto es Jesús, solo Él da paz. El secreto de la vida está en Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Pueden sentarse. Una vez más tenemos con nosotros a nuestro hermano y amigo que ha venido desde la ciudad de Michigan para estar con nosotros, el pastor Andrés Lizardo, con el tema de esta noche, Pablo. Muchas gracias, hermano. Bendiciones para todos. ¿Cuántos están contentos de estar en este lugar? Alabamos el nombre de Dios, que por su gracia hoy podemos estar nuevamente para así poder seguir disfrutando el estudio de la palabra de Dios. En esta hora, pues me gustaría hacer la oración especial de inicio y quisiera orar por los jóvenes que están aquí. Y de ser posible, me gustaría que si se acercaran los jóvenes que están aquí entre 10 a 18 años por lo menos, si pasaran aquí y podemos algunos 4 adultos hacerle un cerco para orar especialmente por ellos. Si es posible, los jóvenes que están aquí, pasen, reciban esta bendición especial del Señor en esta hora. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles y nuestros jóvenes necesitan que nosotros hagamos esto más frecuente. Ellos están siendo muy abordados cada día más. El enemigo pues está buscando como león rugiente a quien devorar y uno de sus blancos son los jóvenes. No sé si sabía usted que cada año en el mundo se quitan la vida más de 300,000 adolescentes en el mundo por causa del bullying. Solamente por esta causa, más de 300,000 jóvenes adolescentes en todo el mundo. Así que vamos a hacer esta oración especial por estos jóvenes. Algunos dicen es el futuro de la iglesia. No es el futuro, ellos son el presente de la iglesia. Así que ahí donde usted está, cierre sus ojos y acompáñenos en esta oración. Únanse para que podamos orar por nuestros jóvenes. Padre, en esta hora alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Y te damos mucha gracia por el privilegio que nos ha dado en esta hora. Y queremos, Señor, en este momento poner estos jóvenes que han pasado aquí al frente, para que tu mano poderosa los cubra donde quiera ellos estén, Señor. Para que tu bendición pueda estar con ellos donde quiera vayan, en la escuela, en el hogar, donde quiera ellos se muevan, que tu Espíritu Santo, tus santos ángeles puedan acompañarle. Oh Padre, que ellos puedan cada día tener ese deseo de esa relación personal con Jesús. Que su centro, su vida, su primera cosa sea Jesús en su vida. Señor, en esta hora, tú conoces cualquier situación que ellos puedan tener, alguna preocupación, algún desafío en su vida.
alguna meta que ellos tengan, Señor, para su vida, queremos ponerla en tus manos. Y si hay alguna cadena, rómpela por tus brazos de amor, Señor y Todopoderoso. Rómpela con tu sangre, oh Señor. Aquellos que tal vez nos ven, queremos también que tu bendición llegue hacia ellos. Y a los que están en las bancas también, que tu bendición llegue hacia ellos, Señor. Y que en esta hora, al estudiar tu palabra, todos juntos podamos ser bendecidos una vez más. Que podamos salir fortalecidos por el estudio de tu palabra. Háblanos de manera especial en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, joven. Dios lo bendiga. Muy bien, en esta hora vamos a estudiar otro personaje de la Biblia, quizá uno de los que más estudio quizás se ha hecho, el apóstol Pablo. Hay tanto por hablar y hay tantos libros, cartas que él escribió, pero por lo menos vamos a concentrarnos en el capítulo 9 del libro de Hechos. El capítulo 9 del libro de Hechos, vamos a ver allí la historia de este hombre y vamos a meditar allí lo que el Señor está diciendo a través de esta historia y vamos a ver el gran poder de Dios. Y si el Señor pudo hacer esto con Saulo, quien era Pablo, antes de este milagro, de esta restauración, yo estoy seguro que el Señor también puede hacer el milagro con tu vida y puede hacer el milagro con mi vida. Así que vamos al texto bíblico, capítulo 9 del libro de los Hechos. Y vamos a leer a partir del versículo 1 y dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió de él carta para las sinagogas de Damasco, para que si hallase alguno de este camino, ya fuesen hombres o mujeres, los trajese preso a Jerusalén. Y yendo por el camino, al acercarse a Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dada, cose contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pasaron atónitos y oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, dice, no veía a nadie. Así que llevándose de la mano, llevándoselo, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y había un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales de los sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Ananías se fue, entró a la casa, poniendo sobre él las manos, dijo:
hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y dice la palabra, el versículo 18, y al momento cayeron de los ojos como escamas, y al instante recobró la vista, levantándose, y fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró la fuerza, y tuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que el Hijo de Dios, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales de los sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco y le demostraba que este es el Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, esta es una historia impresionante, la vida de este hombre llamado aquí en el capítulo 9, Saulo de Tarso, que el mundo cristiano hoy pues lo conoce como el hombre nuevo, y con un nombre nuevo, el apóstol Pablo. Pero es interesante cómo comienza esta historia. Note que el versículo 1 dice que este hombre respiraba amenaza, estaba furioso. O sea, el problema de Pablo no era un problema de dinero. El problema de Pablo no era un problema de salud. El problema de Pablo era un hombre que estaba lleno de violencia. Hermano querido, quiero decirte en esta noche que Jesús llega siempre a tiempo y cuando más lo necesitamos. Porque sí es cierto que Pablo andaba persiguiendo a la iglesia por diferentes lugares, pero Pablo estaba en un momento crucial de su vida, y note cómo él dice en el versículo 2, y pidió de él, del sumo sacerdote, carta para ir a Damasco, y dice claro, para que si hallase alguno en el camino, ya fuesen hombre o mujer, traerlo preso. Pablo estaba dispuesto a cualquier cosa. Cuando uno está enojado, eso es un momento peligroso, por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Puede cometer cualquier tipo de errores que después se puede arrepentir. El Señor Jesús estaba seguro de que Pablo estaba en un momento crucial donde él tenía que llegar y ya intervenir. La pregunta es, ¿sabía Jesús que Pablo había perseguido a la iglesia antes de ese momento, sí o no? Él sabía y se lo había permitido, pero allí llegó un momento específico donde Pablo necesitaba la ayuda, la intervención divina. Y yo alabo el nombre de Dios, hermanos queridos, amigos que están aquí en esta noche, porque Jesús llega a tu vida cuando más tú lo necesitas. Él siempre está contigo, Él siempre te va a hablar, pero llega un momento cuando Él va a tratar de buscar una manera y va a usar personas. Y a veces el Señor llega a través de un mensaje, como esta semana estamos predicando. A veces el Señor nos habla a través de una canción. A veces el Señor nos habla en esos momentos cuando hay que tomar una decisión definitiva y viene alguien y te toca la puerta. A veces llega una persona y te dice incluso que ni va a una iglesia y te dice la palabra que tú necesitas. Porque el Señor sabe la situación, el sufrimiento, el dolor que tú estás viviendo. Tú no estás solo en el caminar en el día a día. En los momentos que aparecen más insignificantes, cuando tú piensas que nadie te quiere, cuando tú piensas que estás solo en este mundo, hay uno que nunca te deja. Porque la palabra de Dios dice claro que aunque mi madre o mi padre me abandonaren, el Señor dice, yo no te abandonaré. El Señor está con nosotros en cada circunstancia. Y ahí donde entonces nosotros vemos en la vida de Pablo, un hombre que estaba dispuesto a ir a buscar sea quien encontrase, niños, jóvenes. Imagínense aquí, ahora mismo vemos jóvenes, adultos, están los niños, están los esposos, las esposas, hombres, mujeres. Pablo iba a llegar a la iglesia y de todo el que encontrara, siguiendo las enseñanzas de Jesús, él pidió un poder especial para llevarse a quien encontrara.
pero con esa autoridad que él tenía poder hasta para matar. Así que el hombre, lo que el texto bíblico nos está diciendo, estaba en una etapa de su vida crucial. Y ahí donde el Señor llega. Mira entonces cómo dice el texto en el versículo 3, yendo por el camino, al acercarse a Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de la luz del cielo. Y allí, en esta escena, yo quisiera hacer una anécdota, algo que pasó hace poco. A veces nosotros salimos a hacer obra misionera como salimos el sábado y algunos no se unen, otros se unen, qué sé yo, aunque a veces hay un director misionero ahí que parece radio repetidor allí, vengan hermano y vamos a salir a hacer la obra misionera, y a veces ya algunos se ponen y no quieren salir, hermano. Hay una bendición. El primer tema que nosotros hablamos en la mañana del buen samaritano, el Señor le dijo a aquel doctor que le hizo la pregunta, haz esto y vivirá. Cuando usted sale a hacer la obra que Dios le ha encomendado, el Señor le está dando vida espiritual a usted también. Y pasó entonces que una familia salió un sábado de tarde, comenzó allí en el estado de Michigan, pasó esto, comenzó a tocar puerta. Pero llegaron a una casa de tanta que llegaron que había una desesperación especial. Y los hermanos tocaban la puerta y nadie abría. Y tocaban la puerta y nadie abría. Y tocaban la puerta y nadie abría. Y ya casi se van. Pero hicieron y volvieron y tocaron por última vez. Y ahí de repente se abrió la puerta. Y lo que sucedía es que en la sala allí, en esa casa, había un señor que tenía una soga ya que se estaba colgando para morir. Y él entonces por eso le explicó que por eso él no le abría la puerta. Así que ellos aprovecharon y le dijeron a la familia que le permitieran entrar, que ellos estaban orando por la comunidad en ese sector, que si le daba la oportunidad. Y entonces el hombre comenzó a desahogarse y a decir todo lo que estaba viviendo, todo lo que estaba sufriendo. Y de esta manera entonces la familia que llegó vino y le dio esperanza a esta persona. Y esta persona, el Señor comenzó a trabajar. El Señor llegó en el momento más cuando le necesitaba. Esta persona comenzó a estudiar la Biblia y esa persona ha sido restaurada. Hermano querido, Pablo estaba en un momento difícil de su vida y la palabra de Dios muestra claramente. Quizás nosotros estamos hablando de historia en estos días de personas que tuvieron a Jesús de frente. Esta historia es una historia especial, súper especial, porque ya Jesús se había ido al cielo. Y todos los que predicaban el evangelio, predicaban de Jesús, pero Jesús en el cielo. Pablo había visto a Esteban morir. Él había escuchado hablar acerca de Jesús muchísimo, pero ahora el Señor Jesús se le apareció de manera personal porque Pablo entendía que él estaba haciendo lo correcto. Él entendía que estaba guardando la ley, que seguía al Dios verdadero. Él creía que estaba en lo correcto, pero el Señor le mostró, y por eso es que usted va a ver en el pasaje allí que el Señor le dice en el versículo 5, cuando Pablo hace la pregunta, ¿quién eres? El Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pregunta, ¿quién era que salía a perseguir Pablo? El versículo 1 dice que fue a perseguir a la iglesia, los primeros versículos, ¿sí o no? Él iba a perseguir a la iglesia. Ahora entonces, ¿qué pasa? Ahora Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. El Señor Jesucristo entonces le estaba diciendo, cuando tú persigues la iglesia, me está persiguiendo a mí. Yo alabo y glorifico el nombre de Dios. Si el enemigo, Satanás, o cualquier entidad humana, cualquier persona, cualquier fuerza, quiere venir y oponerse a mí, que yo soy la iglesia, se está metiendo en un problema grande, porque se está metiendo en un problema con Jesús. Eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo al apóstol Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo hasta ese momento entendía que él estaba haciendo, repito, la cosa correcta. Pero entonces mire cómo cambia el cuadro. En el versículo 6 el apóstol Pablo dice, y temblando, temeroso, dijo,
Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo pensaba que estaba en lo correcto, yo pensaba que estaba siguiendo tus mandatos, siguiendo la iglesia verdadera, pero yo, ¿qué es lo que tengo que hacer, Señor? Yo pensaba que estaba en lo correcto, pero ahora me doy cuenta que estoy equivocado. ¿Qué quieres que haga, Señor? Cuando el individuo está buscando al Señor de todo corazón, es lo que pasa en esa transformación de este hombre como el apóstol Pablo. A veces nosotros seguimos tradiciones y cosas que no sabemos por qué las seguimos. En una ocasión escuché de una familia que preparaba la comida en unas ollas pequeñitas. Llegaron unas muchachas a visitar a una amiga y ve que la muchacha está cocinando el mismo arroz allí en 3 ollas pequeñitas diferentes. Y entonces las amigas le preguntan, pero ¿no es mejor tener una olla más grande? Y entonces en vez de evitar y tener 3 pequeñas. No, la historia es larga, es una tradición familiar. Sucede que toda la mamá de ella así era, tenían ollitas pequeñitas en vez de tener quizá una más grande y 3 arroz, si era arroz que iban a hacer, por ejemplo, entonces tenían entre ollitas y eso era de generación en generación. Así que la muchacha un día tuvo curiosidad y quería saber dónde empezó eso, por qué tenían que hacer esa tradición. Y cuando entonces ella comenzó allí a la mamá de la mamá y se vino a contarse la historia hasta llegar donde empezó, el resultado fue que quien empezó con eso en la tradición era porque era lo único que tenía. Y entonces eso se fue repitiendo y repitiendo y repitiendo. A veces hacemos cosas que no sabemos ni por qué las hacemos. Pablo estaba en ese camino. Él entendía que estaba en lo correcto, persiguiendo a la iglesia. Pero el Espíritu de Dios vino claramente y trajo el resplandor, vino los ángeles, creó el ambiente y el mismo Señor Jesús estuvo presente en el encuentro del apóstol Pablo. ¡Qué gran privilegio! Alabado sea el nombre de Dios. Quiero decirte, yo no soy el apóstol Pablo, no tuve ese gran privilegio. Yo no sé si hay alguien aquí o que nos ve que pueda mañana tener ese privilegio. Lo que yo te puedo asegurar que así como Jesús vino personalmente, el Señor Jesús usa personas como la familia que te conté que pasó en el estado de Michigan. Vino y entraron allí y salvaron esa vida en el momento que más lo necesitaba. Pero quiero decirte que ese hombre respondió a la voz de Dios sin tener que ir directamente el mismo Dios, pero fue un instrumento de Dios para que fuera bendecido y él respondió al llamado. En el caso del apóstol Pablo, el Señor Jesús mismo vino y él se rindió, porque la pregunta que aparece allí en el versículo 6 muestra claramente qué quieres que haga. Esa debería ser la respuesta de cada ser humano cuando se ve ante la presencia de Dios, ante un canto de alabanza al Señor, ante una predicación, ante un consejo de alguien que le cuenta su testimonio, que sigue a Jesús. Esa debería ser la respuesta con todo ser humano que se encuentra con la palabra de Dios, con el evangelio de Dios. Y la respuesta debería ser: Señor, ¿qué quiere que haga? El ser humano debería dar un grito de desesperación. Encontré el secreto de la felicidad completa en Jesús. Aquí es, dígame pastor, ¿qué quiere que haga? Como se le dijo a Felipe, aquel hombre, que cuando Felipe le explicó allí de qué hablaba la Sagrada Escritura en el libro capítulo Hechos, en el capítulo 8, el capítulo anterior aquí, que le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El apóstol Pablo, hermano querido, amigo que me escucha, muestra claramente que estaba equivocado, número uno, pero muestra que también era un seguidor que era sincero, porque admitió su error.
A veces estamos allí amarrados en cosas que hemos hecho toda la vida y queremos seguir al Señor y queremos hacer la cosa, pero de repente el Señor te muestra a través de alguien, a través de su palabra. A veces te envía hasta un sueño y a pesar, continúa siguiendo las tradiciones. Pero nosotros, hermanos queridos, necesitamos levantar el mensaje del Evangelio de Jesús. Primero Jesús y su palabra. Oh, no, es que mi abuelita ya... Recuerda, Pablo no era cualquier persona hablando de letra. Era un doctor, era un hombre... Está la licenciatura, ¿verdad? La maestría, como andamos el pastor en esa ahorita, ¿verdad? Y empezando está el doctorado. Pero Pablo era un conocedor de la palabra, un doctor de la ley. O sea, tú me puedes decir que tú sigues a la iglesia y que naciste en la iglesia, papá y mamá y toda la vida. Pero Pablo era un doctor, pero fue un hombre sincero. Y aceptó el llamado de Dios de saber, porque el celo que él tenía, como dice el versículo allí, era un celo santo. Lo único que él creía que estaba en lo correcto. A veces nosotros nos envolvemos en ese celo santo, incluso lo que hemos aceptado, la verdad es remanente. Estamos en ese celo y olvidamos a la gente que está aquí y a veces no vemos que el Señor nos ha llamado para que seamos una familia. Pero por un celo, así me enseñaron, así va a ser. El apóstol Pablo se rindió, hermano querido, amigo que me escucha, y en esta noche el Señor te dirige las mismas palabras. Y la respuesta debería ser, ¿qué quiere que haga? Así que usted, como nosotros leímos, vimos allí que el apóstol Pablo entonces quedó ciego. Señor, en esta noche hace un llamado especial para, si hay alguien aquí que no ha tomado su decisión, esta historia le estamos leyendo en la palabra de Dios para que tú tomes tu decisión. Yo estoy seguro que si hay alguien aquí que tiene que hacer una reforma en su vida o que tiene que entregar su vida a Jesús, no va a querer toda la parte de la historia. Quizá yo preguntar ahora mismo, ¿a alguien le gustaría que Jesús viniera él mismo? Hasta ahí quizá me levanta la mano. Oh, sí, me gustaría que sea él mismo que me predique el evangelio. Pero lo que sigue ahora, el Señor lo tumbó del caballo. ¿Va a querer que te tumbe también del caballo? ¿Qué siguió? Quedó ciego, ¿sí o no? ¿Va a querer aguantar el paquete? Y después, ¿qué le dice el Señor? Mira, ahora, ¿qué es lo que tú quieres preguntar? ¿Qué quiere que haga? Bueno, mira, ahora tú vas a tener que ir allá, terminar de entrar a Damasco, cuando tú pediste la carta, y la misma gente que tú ibas a buscar para matarla, para trancarla, llevarla preso, esa misma gente son los que te van a recobrar la vista a ti. Bendito sea el nombre de Dios. Mire qué interesante. Yo pregunto, ¿no podría haber el Señor hecho y mira ahí mimito, ya yo soy Jesús y arreglar las cosas y todo, borrón y cuenta nueva? ¿Sí o no? El Señor lo podía hacer así, hermano. Pero el Señor quería darle una grande lección al apóstol Pablo. Y lo humilló a tal punto que la misma persona que él iba a destruir, esa misma persona que él iba a perseguir, esta misma persona vino ahora. Pero note lo interesante allí, que cuando le puso la mano, dice la palabra, que cayeron como escamas y allí el hombre pudo ver. Él estuvo preocupado, duró 3 días sin comer, él estaba ayunando, él estaba buscando al Señor. En ti está la respuesta, ¿qué es lo que va a pasar? Él estaba preocupado, pero el Señor hizo el milagro. Yo alabo y glorifico el nombre de Dios. Pero dice la Biblia claramente allí, leímos los versículos, que él fue inmediatamente bautizado, el versículo 18. Nota, hay personas que quieren comprometerse con el Señor. Y sí, yo voy a seguir al Señor, voy a cambiar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero bautismo no. No, el apóstol Pablo, que era conocedor de la palabra, que era conocedor de la ley, él tomó la decisión de aceptar el desafío del Señor. Allí se te va a decir lo que tiene que hacer. Qué lindo fuera, pastor, que nosotros buscando personas y que de repente aquí llegara la gente y le diga, ¿qué es lo que hay que hacer? Y vienen los directores misioneros, todos los hermanos que más conocimiento tengan y tengamos la iglesia llena de personas para enseñarles lo que tienen que hacer. El apóstol Pablo fue humilde, él tuvo un gran privilegio, pero también tuvo un gran compromiso con el Señor.
Dice la palabra que fue bautizado. Pero hermanos queridos, amigos que me escuchan, si leemos el pasaje y vemos, analizamos, la historia también presenta a Ananías, un Ananías tembloroso allí, y cualquiera, imagínense, que ahora mismo ustedes le digan que el preso que está aquí en la cárcel, el más peligroso, usted tiene que ir allí a orar por él y se lo van a dejar solito a usted, y que es un hombre bravo y que si usted no le cae bien, hace cualquier cosa. Imagínese, y eso fue lo que pasó con Ananías. Él le dice: Señor, pero mira, yo he escuchado que ese hombre ha hecho malas cosas, ese hombre tiene una fama, un hombre violento, y aún aquí ya se le dio autoridad. Tranquilo, que ese va a ser un instrumento, ese le va a hablar a los reyes, va a ser un instrumento en mis manos. Bendito sea el nombre de Dios. Cuán grande es el poder de Dios, que a veces nosotros con nuestra pequeñez como humanos no podemos entender el gran poder de Dios. Y a veces vemos familias, personas allí destruyéndose el uno al otro, pero podemos ver entonces milagros que Dios puede hacer. El problema es que a veces quizás nosotros queremos resolver las cosas con nuestra propia fuerza. El Señor se le apareció a este hombre y le dio una visión y le dijo claramente: Pablo está orando. Hay personas que están cometiendo errores, que están equivocándose, pero en el fondo de su corazón están orando y pidiéndole a Dios porque quieren una transformación. Y el Señor te va a usar a ti como instrumento para que tú vayas y traigas a esa persona a los caminos de Jesús. Pero a veces cuando el Señor está trabajando y vemos el historial de esa persona, nosotros nos falta fe. ¿Y será que esa persona puede ser transformada? Cualquiera no creía que este individuo podría ser transformado. Y vamos a leer por lo menos algunos versículos ya después que él se bautiza. El versículo 19, 20 en adelante dice: luego predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este es el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos, aparte de Ananías, estaban atónitos y decían: ¿no es este el que estaba en Jerusalén? A los que invocan este nombre, y a eso vino acá para llevarnos presos ante los príncipes. Ahí estaba la iglesia entonces preocupada. O sea, este hombre lo que ha puesto es una trampa. Él vino a la iglesia, pero lo que está planeando es para llevarnos presos a todos. La pregunta es: ¿estaban dudando del poder de Dios transformador, sí o no? Ahí estaba la iglesia. Por eso, si tú estás aquí o nos estás mirando y quizá alguien han puesto en tela de juicio de que tú puedes ser transformado o transformada, créele a Jesús. Porque yo como pastor puedo equivocarme y poner en duda por tu mal comportamiento y tu caída 1, 2 y 3 veces. Pero el Señor Jesús no. Él va a confiar porque Él conoce el poder que hay en medio del Espíritu Santo para transformar la vida de aquellos que se entregan a Él. Porque recuerda, Pablo, el Señor no lo obligó, él aceptó libremente y fue sincero al llamado de Dios. ¿Qué quieres que haga, Señor? Así que en los obstáculos siempre el enemigo va a trabajar. Con Pablo no pudo de esta manera, pero ahora entró la duda, entró el pánico. Y mira lo que dice el versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba, no importa los ataques, se esforzaba, dice la palabra, y confundía a los judíos que moraban en Damasco y demostraba que este es el Cristo. Y después de muchos días, los judíos tomaron entre sí consejo para matarle. No le comenzó a ir bien al hombre. Lo estaban buscando para matarle ya, pero sus acechanzas, dice, fueron entendidas por Saulo, y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. Versículo 25. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro a una canasta. El hombre de noche lo bajaron en una canasta. Y cuando Saulo vino a Jerusalén, intentó juntarse con los discípulos, pero todo, recuerda, él estaba en Damasco, ahora en Jerusalén, pero todos tenían ¿qué? Miedo, no creyendo que era discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y le contó cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado
como en Damasco le había hablado, y dice que estaba predicando con denuedo. Y estaba con ellos y entrando y saliendo, dice, de Jerusalén, y estaba con denuedo, hablaba con denuedo sobre Jesús. Y note, el versículo 31 dice, entonces las iglesias tenían paz. ¿Qué tenía la iglesia? Tenían paz por toda Judea, por Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo y multiplicándose. Alabado sea el nombre de Dios. Note cómo ahí esa historia concluye en el versículo 31. Galilea, Samaria, Judea, ahora estas iglesias que antes eran perseguidas por este hombre, ahora eran edificadas por este hombre. Pero la transformación, el milagro ocurrió cuando este hombre se dejó llevar de la mano de Jesús. Por donde Jesús pasa, algo pasa, alguien dijo una vez. La historia del apóstol Pablo nos muestra claramente el gran poder de Dios para restaurar una vida. ¿Sí o no? Hermanos queridos, amigos que me escuchan, en este momento el Señor quiere hacer en nuestra vida un milagro también. Yo no sé cuál es la situación tuya, pero tú conoces tu corazón y el Señor te conoce. El Señor quiere hacer un milagro en tu vida. Y yo quiero orar en especial en esta noche una vez más por aquella persona que al ver el poder transformador de Dios en la vida de Pablo, en la vida de aquel amigo que ya casi acabando con su vida, ambos respondieron al llamado de Dios. Quizás tú no estés en ninguna de las dos condiciones, quizás no eres violento, gloria a Dios, pero quizás hay otra cosa que sí te puede estar preocupando y que a veces piensa de que Dios no está contigo, a veces piensa que quizás Dios no te escucha, pero yo quiero decirte en esta noche que Jesús está aquí por medio de su Espíritu Santo. Y Él puede hacer el milagro. Si lo hizo con Pablo, si lo hizo con aquel Señor, también lo puede hacer contigo. Habrá alguien esta noche que le dice al Señor, Señor, yo quiero ese milagro, yo quiero esa transformación. Mientras nuestro hermano Abraham canta, ponte de pie donde está o pasa al frente. Si es en la televisión allá que está mirando en tu casa, en el celular, pues puede escribir la nota allí o escribir el mensaje a la iglesia. Pero queremos que la bendición llegue. Hermano, no se vaya vacío. El Señor tiene una bendición para ti en esta noche. Así que ponte de pie donde tú estás y déjate traer por el Espíritu de Dios. Mi vida de un tiempo atrás, sin fe, sin esperanza y oscuridad. Jesús llegó a mi vida a predicar las nuevas, buenas nuevas de salvación. Él rompe las cadenas de oscuridad y a la luz admirable Él pronto me guiará. Y muere el viejo hombre quedando atrás y una nueva criatura en Cristo nacerá. Pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Renace un nuevo hombre por la gracia del Señor. Jesús me transformó el corazón. Jesús mi vida ya la rescató. Pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Renace un nuevo hombre
por la gracia del Señor. Jesús me transformó el corazón. Jesús mi vida ya la rescató. Amén, gloria a Dios. Las cosas viejas pasan, las nuevas ya vendrán. Existe una promesa que Jesús pronto vendrá, y estando redimido con los suyos Él me llevará, pues Él moldeó mi vida y ahora un vaso nuevo soy. Pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Renace un nuevo hombre por la gracia del Señor. Jesús me transformó el corazón. Jesús mi vida ya la rescató. Pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Renace un nuevo hombre por la gracia del Señor. Jesús me transformó el corazón. Jesús mi vida ya la rescató. Jesús mi vida ya la rescató. Jesús me rescató. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabamos el nombre de Dios. Si hay alguien más que en esta hora que quiere ponerse de pie también, pidiéndole al Señor para que haga el milagro. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre querido, una vez más, bendito y alabado sea tu nombre. A ti, Señor, te damos toda la gloria y la honra. Gracias, Señor, porque al estudiar tu palabra y ver la vida transformada de este hombre, podemos ver el gran poder que ha hecho nuestro Señor Jesús. Y hoy día podemos ver vidas cambiadas también, que muestran que la sangre derramada en la cruz del Calvario valió la pena. Y hoy, Señor, en esta hora quiero poner en tus manos a todos aquellos que en este momento están tomando decisiones. Responde, Señor, a la petición de su corazón. Tú sabes cuál es la transformación, el milagro. Trae respuesta a esa plegaria, Señor. De los que están aquí y los que están delante de una pantalla en esta hora también. Que tu bendición llegue y responda, Señor, esa petición. Transforma sus vidas. Que la sangre del Cordero pueda, Señor, redimirlo de todo pecado. Y oh Padre, te pido una bendición completa por toda la iglesia. Cámbianos, transfórmanos por medio del Espíritu Santo. Que todos seamos restaurados en Jesús. Y es en su nombre que lo pedimos. Amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Una vez más queremos darles las gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Esperamos verlos una vez más mañana. Estaremos comenzando a las 7:30, así que no pierdan de estar con nosotros todas estas noches, porque será de una gran bendición para ustedes. A la salida, como de costumbre, tenemos algo para ustedes, así que disfruten y que pasen una feliz noche.
Muchos preguntan buscando respuestas, muchos anhelan buscando consuelo.